En este vídeo de representación de funciones vamos a estudiar el signo de una función. Esta característica nos muestra los intervalos donde la función f de x toma valores positivos o toma valores negativos, y está muy relacionada con los puntos de corte que vimos en el vídeo anterior. Una función f de x positiva en x igual a si f de x es mayor que 0, será negativa si es menor que 0 y será nula si es igual a 0. Entonces vamos a ver gráficamente un ejemplo muy sencillito para ver qué significa esto. Dada la representación gráfica, podemos observar claramente los puntos de corte con el eje X, que serían el punto 0, 0, el menos 1, 0 y el menos 2, 0. Estos serían los puntos en los cuales la función sería nula, es decir, f de x igual a 0. Como hemos dicho anteriormente, iba a estar muy relacionado con los puntos de corte, en este caso, puntos de corte con el eje horizontal, el eje X. Por otra parte, también podemos ver donde la función es positiva, es decir, donde la gráfica está situada por encima del eje X. Y por último, donde es negativa, es decir, donde la gráfica se sitúa por debajo del eje X. Pero claro, esto lo hemos hecho de una forma gráfica. Nosotros esta característica de la función la tenemos que dar en función de los valores de la X, en forma de intervalo. Lo primero que vamos a dar son los valores de la X que hacen que la función sea nula, es decir, los que coincidían con los puntos de corte con el eje X, que serían los siguientes. Si nos fijamos ahora donde la función es negativa, podemos obtener el siguiente intervalo. Desde el menos infinito hasta el menos 2 sin incluir el menos 2 y desde el menos 1 hasta el 0 sin incluir el menos 1 ni el 0. Serían los valores de la x que tienen la función por debajo suya. No incluimos ni el menos 2, ni el menos 1, ni el 0, porque son puntos, como hemos visto antes, que lo hemos indicado en forma de puntos, con las llavecitas, que hacen que la función sea nula. Por tanto, a la hora de ponerlo en forma de intervalo, ponemos el menos 2, el menos 1 y el 0 con paréntesis. Y por último vamos a ver los intervalos donde la función es positiva. En este caso sería desde el menos 2 hasta el menos 1 sin incluir ni el menos 2 ni el menos 1. Y desde el 0 hasta el más infinito. Por tanto, hemos visto una característica de la función que gráficamente podríamos detectar al instante. La dificultad de este ejercicio es que no vamos a tener la gráfica dibujada, por tanto no vamos a poder observarla y detectar esos intervalos tan fácilmente, sino que vamos a tener la función en forma analítica y la vamos a tener que representar. Por tanto, vamos a dejar esta representación a un lado y vamos a ver cómo estudiaríamos la función en forma analítica. La expresión algebraica de dicha función, de dicha gráfica, es la siguiente. Ese es el enunciado que nos daría el ejercicio para nosotros estudiar a continuación los intervalos en los que esa función sería positiva, negativa o nula. Vamos a empezar igual que antes, calculando los puntos en los que la función es nula, y estos, como hemos dicho, coinciden con los puntos de corte con el eje X, que una vez que ya hayamos hecho representaciones de funciones, ya tendríamos de los apartados anteriores. Por tanto, los valores de la X donde la función es nula serían los siguientes. Recuerdo que esta característica la estamos estudiando en función de los valores de la X. Nos olvidamos de esa representación que he puesto un poquito más clarita, que serían los puntos concretos con su coordenada X y su coordenada Y del punto de corte con el eje X. Y a continuación vamos a estudiar los intervalos donde la función es positiva o la función es negativa. Para estudiar donde la función es negativa, nada más que tendríamos que resolver la siguiente inecuación. Es decir, y para estudiar cuando la función es positiva, tendríamos que estudiar la siguiente inecuación. Ambas inecuaciones, para resolverlas, lo primero que vamos a hacer es factorizarlas. Como podemos observar, y no podría ser de otra forma, ambas inecuaciones se pueden resolver con la misma recta real. Si cogemos un valor cualquiera a la izquierda del menos 2, por ejemplo el menos 5, tendríamos que en ese intervalo la función es negativa. Si cogemos ahora un valor entre el menos 2 y el menos 1, por ejemplo el menos 1,5, tendríamos que la función en ese intervalo es positiva. Hacemos lo mismo con el intervalo desde menos 1 a 0 y desde 0 hasta más infinito. Por tanto, como podemos observar en la recta real, la inecuación verde, la inecuación de la izquierda, se cumpliría en el siguiente intervalo. Con ello estaríamos obteniendo el intervalo donde la función es negativa. Realizamos ahora exactamente lo mismo para la inecuación de la derecha, la inecuación azul, y obtenemos por tanto el intervalo donde la función es positiva. Como podemos ver, hemos obtenido el mismo resultado, los mismos intervalos de nulo, negativo y positivo, analíticamente que como hicimos anteriormente de la forma gráfica.
Una vez que hemos acabado el ejercicio, podríamos dar una pequeña observación. Si os fijáis, los valores de la x que hacen que la función sea nula son x igual a menos 2, x igual a menos 1 y x igual a 0. Son simplemente puntos, son simplemente valores, por eso lo hemos puesto entre llaves, pero podría darse el caso de una función que estuviera dibujada justamente sobre el eje horizontal, sobre el eje x. Por tanto, ahí dejaría de ser puntos aislados y también sería un intervalo. Ya estaría terminado, pero vamos a realizar unos cuantos ejercicios para afianzar un poquito el contenido. Simplemente para que os deis cuenta de que esta característica de la función se basa simplemente en el cálculo de puntos de corte con el eje x y resolver dos inecuaciones muy sencillitas. Vamos a ver este ejemplo muy sencillito, que es f de x igual a x al cuadrado menos 1. Para ver la parte nula, calcularíamos los puntos de corte con el eje x, que son el punto 1, 0 y el punto menos 1, 0. Por tanto, la parte nula sería el menos 1, 1, siempre con respecto al eje horizontal. Para ver la parte negativa, haremos f de x menor que 0 y la parte positiva f de x mayor que 0. Recuerdo que lo que tenemos que hacer, ¿vale? Lo primero es factorizar. Factorizar para resolver una inecuación muy sencillita. Podría haberla hecho, como lo hicimos en el ejemplo anterior, en la misma recta real. La he querido diferenciar para que veáis los dos casos particulares. Por tanto, la parte negativa sería el intervalo menos 1, 1 y la parte positiva sería el intervalo menos infinito, menos 1, unión 1 más infinito. Esta sería la representación gráfica de la función, una parábola, una función de segundo grado, en la cual podemos ver gráficamente muy fácil que la parte nula sería los puntos menos 1, 0 y el 1, 0, que a su vez tendría dos trozos positivos y un único trozo negativo, que corresponden, como podemos ver, a los intervalos en función del eje horizontal x. Pasamos ahora a ver unos ejemplos un poco más complejos en los que aparecerán detalles que no hemos visto hasta ahora, los cuales serán vitales para la representación final de nuestras funciones.